Críticas constructivas. Listo, mis chiquitos, vamos a avanzar y ahora vamos a ver, ya sabemos qué es la fonología, ¿cierto? Entonces ya yo espero que tengan el conocimiento, el concepto. Recuerden que si ustedes vienen acá chiquitos y no aprenden algo nuevo, perdieron su tiempo. Entonces yo espero que ya sepan qué es la fonología. Ahora vamos a ver qué es la fonética. Voy a pedirles por favor que me ayude alguno de ustedes leyendo, alguno de ustedes que me ayude con esta partecita que está larga. Isa, dale, hermosa. Todo, Todo, por favor. No, hasta la allá. fonética. Dale hasta sonidos, por favor. Ok. La fonética es una disciplina de la lingüística que estudia la realización y percepción de los sonidos de una lengua. La fonética se encarga de describir los sonidos, los cambios de pronunciación por el paso del tiempo, por el lugar, la producción de los sonidos en relación con las dificultades que pueden tener las personas para hablar o la comprensión de los sonidos. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la fonética, decimos que hace parte de la disciplina lingüística que estudia la realización y la percepción de los sonidos. Aquí está la diferencia entre fonología y fonética, ¿listo? Y esto quiero que les quede muy, muy claro. Entonces, la fonología es el estudio de los sonidos, ¿listo? De los sonidos, de la S con la A, de la S solitas, de la M, de la N, ¿sí? Eso es la fonología. Cuando hablamos de la fonética, estamos hablando de cómo esos sonidos se realizan y cómo se perciben. Es decir, cómo el aparato fonador nos ayuda para que la voz salga y se puedan transmitir y cómo nuestro oído lo recibe y pues genera toda esa información en el cerebro. ¿Listo? Esa es la diferencia. Si es clara o alguno dice, no, profe, repítalo porque no le entendí ni pi. ¿Claro? Listo. Dice, por otro lado, los fonos son la unidad mínima de la fonética y son las realizaciones físicas de los sonidos lingüísticos. Son los sonidos que permiten diferenciar significados. Estudiar los fonos sirve para conocer la pronunciación de los sonidos de la lengua. Entonces, cuando hablamos de los fonos, estamos hablando exactamente lo mismo de las sonidas de la, perdón, de los sonidos de las unidades mínimas. Entonces, por ejemplo, la S. ¿Listo? Pero ya no vamos a estudiar el sonido, sino que vamos a estudiar la postura de la lengua, la postura de los dientes, cómo sale ese sonido, cómo lo percibe el oído de la otra persona. ¿Listo? Esa es la diferencia. Vamos a avanzar. Tenemos diferentes tipos de fonética, entonces es importante que también los podamos reconocer. Por favor, ¿alguno de ustedes me ayuda con el primero? Yo, Sofi, profe, ayúdame, Sofi, por favor. Yo, profe, Sí, Sofi. foneta, perdón, fonética acústica es la rama de la fonética que estudia las ondas sonoras. Para realizar estos estudios se utilizan espectrogramas o otros instrumentos que miden las ondas sonoras. Con estas mediciones se pueden establecer los rangos acústicos de cada sonido. Muchísimas gracias. Entonces tenemos esa fonética acústica que básicamente son las ondas sonoras. Las ondas sonoras son las que permiten que el sonido sea transmitido y debemos saber que hay algunas ondas sonoras que pueden ser percibidas por nuestro oído, pero hay otras que pasan totalmente desapercibidas. Y es ahí donde entra la fonética acústica. ¿Listo, hermosos? Vamos con el número 2, fonética auditiva. Entonces, porfa, vale, ayúdame. Fonética auditiva es la rama de la fonética en la que se estudia cómo las personas perciben los sonidos. Además, la fonética auditiva se ocupa de estudiar otros fenómenos sonoros del lenguaje, como la entonación y la acentuación. Muchísimas gracias. Entonces, la fonética auditiva es la rama de la fonética en donde se estudia cómo nosotros podemos percibir el sonido, ¿listo? Cómo llega a nosotros, cómo lo percibimos y cómo nuestro cerebro lo procesa, ¿listo? Eso es lo que hace el estudio de la fonética.
no solo, digamos que en este caso de las letras del sonido lingüístico, sino también de cómo se percibe en general todos los sonidos. Y también cómo la entonación y cómo la acentuación puede generar variaciones en la información que se quiere comunicar o que se está recibiendo. ¿Listo, chiquitos? Obviamente cuando a uno lo están gritando es diferente que cuando a uno le están hablando, ¿no? Y la percepción del sonido es diferente, entonces estudia todo eso. La voz alta, la voz baja, la voz media, los gritos, el tono, ese tono que a veces como que es duro, ¿no? Que es un tono que uno dice como, ¿sí? Entonces todas esas variaciones pues claramente transmiten un mensaje diferente y lo hacen a través del sonido, a través de la fonética, ¿vale? Y terminamos con fonética articulatoria. Entonces, Sofi, por favor, ¿me ayudas con esta? Bueno, señora, fonética articulatoria es la rama que se ocupa de estudiar los procesos fisiológicos que intervienen en la producción de un fono, es decir, de un sonido del lenguaje. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de la fonética articulatoria, estamos hablando del estudio que interviene en el sonido, por ejemplo, de combinaciones de sílabas, tra, tre, tri, sí, todo eso, sa, se, si. Entonces, empiezan a identificar cuál es el sonido de la S, cuál es el sonido de la A, en el caso de la A, por qué al unirla suena sa, que se utiliza al momento de transmitir el sonido y demás. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermosos? ¿No? Listo. Dentro de los sonidos, mis amores, debemos saber, sobre todo en el tema de los sonidos lingüísticos, que tenemos los sonidos consonánticos, que son los de las consonantes, y los vocálicos, que son los de las vocales. ¿Listo? Ahora vamos a indagar un poquito más en el aparato fonador. Entonces, el aparato fonador, mis amores, básicamente es ese conjunto de partes de nuestro cuerpo que el Señor nos ha dado, con el cual es posible que nosotros nos comuniquemos. Normalmente cuando alguna persona tiene de pronto alguna dificultad o tiene alguna limitación en su capacidad física es porque alguna de estas herramientas no está funcionando, ¿sí? Normalmente cuando una persona, por ejemplo, tiene una limitación para hablar, se agudiza su capacidad auditiva, ¿sí? Si tiene también perdón, auditiva y de la vista. Si ya tiene también como tal una falencia en la comunicación visual o en su vista, pues se afirman los otros, ¿sí? Entonces, como que todo va de la mano. Es importante, mis amores, que entendamos que aunque a veces el aparato fonador tiene algunas limitaciones, nuestra comunicación no es limitada por eso, porque pues de todas maneras el ser humano ha nacido para comunicarse y busca la manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuáles son sus componentes del aparato fonador y que nos permite transmitir los sonidos. Entonces voy a pedirles que por favor cada uno me ayude leyendo uno, o dos más bien. Dani, ayúdame leyendo los primeros dos, por favor. Profe, los de pulmones y tráquea, ¿o Y mi cuáles? corazón, pulmones y tráquea. Bueno, los pulmones generan la corriente de aire que es necesaria para producir los sonidos. La tráquea conduce el aire desde los pulmones hacia la laringe. Muchísimas gracias. Entonces tenemos que los pulmones son los que nos dan el aire para poder transmitir la información. Y la laringe, que es esto que conecta, digamos que los pulmones con nuestra parte de la garganta y demás, pues es la que permite que ese aire transite y que podamos gestionar el tema del sonido. ¿Listo? Por favor, Samu, siguientes dos. Laringe y cuerdas o cuerdas vocales. Vibran cuando el aire pasa a través de ellas, produciendo el sonido básico de la voz, conocido como fonación. Faringe es un tubo muscular que actúa como una cámara de resonancia que amplifica y modula los sonidos producidos por las cuerdas vocales. Entonces tenemos la laringe, que son las cuerdas vocales.
la mayoría de personas que cantan y demás tienen una serie de ejercicios para poder generar el cuidado de sus cuerdas vocales y de esa manera cuidar también los sonidos, la voz y todo este tema, ¿no? Tenemos la faringe, que es un tubo muscular que básicamente lo que hace es ampliar y modular lo que se quiere transmitir. ¿Listo? Entonces ya nos damos cuenta nomás para pronunciar una sola palabra, todo lo que eso implica. Pero vamos a avanzar. Mariana, ayúdame por favor con los siguientes dos. Cavidad oral. Incluye la lengua, los dientes y el paladar. Cavidad nasal. Se utiliza en la producción de sonidos nasales como la M, la N y la ñ, cuando el aire pasa a través de la nariz y se producen estos sonidos. Muchísimas gracias. Entonces ya tenemos todo el tema de la lengua, los dientes y el paladar. Una persona cuando no tiene dientes habla muy diferente. Cuando, digamos, tienen el problema del paladar hundido, también el tema del habla se les dificulta. Obviamente, pues sin la lengua, pues no hay posibilidad, ¿no? Y tenemos también nuestra cavidad nasal, que también nos permite, de hecho, si ustedes se cubren la nariz, pueden hablar, pero se oyen raros porque es necesario que para que podamos generar una comunicación efectiva, todo nuestro aparato fonador funcione bien. ¿Listo? Por último, tenemos los labios. Por favor, Sofía, ayúdame con labios. Los labios también juegan un papel en la articulación, especialmente en la producción de sonidos bilabiales como P, M y M. Muchísimas gracias. Obviamente, si no tenemos los labios, pues también el tema de la comunicación se va a dificultar. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo es el proceso de la comunicación y de la producción del habla. ¿Listo? Entonces, por favor, Miguel, ¿me ayudas con el primero? Eh, ¿Cómo se da el proceso de producción del alba? Respiración. El proceso comienza con la respiración. El aire es inhalado y luego exhalado, pasando desde los pulmones hacia la laringe. Muchísimas gracias. Majo, dos, por favor. Dos, fonación. En la laringe las cuerdas vocales vibran para producir el sonido básico de la voz. Gracias. Tres, Calet, por favor. Articulación. El sonido producido es modificado por la cavidad oral, los labios, la lengua y otras estructuras para formar diferentes sonidos del habla. Gracias. Y por último, Samu, resonancia. Resonancia. Las cavidades oral y nasal actúan como resonadores que amplifican y modifican el sonido. Muchísimas gracias. Imagínense en todo lo que interviene al momento de nosotros decir una sola palabra o querer expresar un solo sonido. Entonces es maravilloso y asombroso ver cómo la creación del Señor es perfecta y cómo intervienen tantas cosas para nosotros podernos comunicar. Dice, profe, la clase no acaba a las 11:11. No, mis amores, la clase acaba a las 11:30. El video, mis amores, lo vamos a observar porque nos va a ayudar a complementar. Entonces les voy a pedir que por favor le presten mucha atención al videito. ¿Listo? Vamos a poner un poquito más rápido. Juan ama a Elena, pero él no se lo ha dicho todavía. Todo lo que piensa sobre ella Pero no, se este queda ya lo siempre con vimos, él. ¿cierto? Es decir, No, avancemos. Este ya lo vimos, mis amores. Entonces no es necesario que lo volvamos a ver. Dice que entonces ahora vamos a ver las diferencias entre fonología y fonética y con esto yo creo que ya podemos finalizar. ¿Listo, mis amores? Entonces es importante que nos quede claro qué es fonología, qué es fonética y cuál es la diferencia. ¿Listo? Entonces tenemos que la fonología estudia los sonidos de la lengua. ¿Listo? Entonces todo el tema de la S, la M, todas las combinaciones y demás. Y aparte, pues sabemos que son limitados. ¿Limitados a qué? Pues a las palabras, a las letras, perdón, consonantes y vocales. ¿Sí está claro hasta ahí? Supongo que sí. La fonética ya es el estudio, pero está más enfocado hacia el habla. Cómo nosotros podemos transmitir y percibir los sonidos. También, entonces,
estudia el tema de los fonos. Entonces la S con la A, sa, ¿cierto? La B con la A. Entonces yo les decía tra, tre, tri, tro, tru. Y todos esos sonidos audibles y que nos transmiten información. También está limitado por los dialectos, ¿vale? Es decir, está limitado por esas combinaciones que nosotros podemos formar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Está claro? Ya todos unos duchos en fonética y fonología. ¿Segurísimos? Vamos a finalizar entonces con las conclusiones. Y les voy a pedir que por favor me ayuden leyéndolas. Entonces, ¿quién me ayuda con la primera, por favor? Khaled, dale con la número 1, por favor. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje, significa estudiar sus orígenes, su evolución, sus fundamentos y su estructura con el objetivo de comprender las dinámicas propias de las lenguas vivas, contemporáneas, y las muertas, las antiguas de las que éstas provienen. Entonces, la lingüística estudia el lenguaje. Las lenguas muertas son aquellas que son las mamás de las lenguas que tenemos ahorita. Latín, griego, hebreo, todas esas lenguas que son como las mamitas de las lenguas que tenemos ahorita. ¿Listo? Y las contemporáneas, que son las que utilizamos normalmente, las que tenemos nosotros. ¿Listo? Por favor, Samu Peña, ¿me ayudas leyendo el segundo? La fonología es una rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del lenguaje y su organización en sistemas fonológicos, fonemas. Entonces, la fonología estudia los sonidos del lenguaje, ¿cierto? Y se encarga de utilizar o de analizar los fonemas. Entonces, decíamos las letricas solitas, los sonidos, la articulación, la entonación y demás. Y luego tenemos la fonética. Juan Ángel, ayúdame por favor con la fonética. Sí, señora, profe. La fonética es una disciplina de la lingüística que estudia la realización y la perfección de los sonidos de una lengua. Se encarga de describir los sonidos, los cambios de pronunciación por el paso del tiempo por el lugar, la producción de los sonidos en relación con las dificultades que pueden tener las personas para hablar o la comprensión de los sonidos. Muchísimas gracias. Entonces, ya cuando hablamos de la fonética, estamos hablando del estudio de los sonidos, pero concretos, ¿listo? La B con la A, va. La B con la E, B. ¿Sí? Ya sabemos que si tenemos C-A-S-A es casa y que nos está transmitiendo una información. Y también estudia de qué manera se transmite esa información y de qué manera se recibe, es decir, todo nuestro aparato fonador y nuestro aparato auditivo. ¿Listo, mis queridos? ¿Alguna pregunta o comentario está ahí, mis hermosos? ¿No? Bueno, mis chiquitos, como les dije, la actividad que hicimos de lo de los dibujitos y demás también era nuestra actividad de clase. Entonces, con esto ya hemos finalizado nuestra sesión del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo, que el Señor me los bendiga, que tengan un fin de semana maravilloso. Y pues nada, mis chiquitos, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden escribir por el WhatsApp. Bueno, mis amores, Dios me los Pro- bendiga. Profe, qué pena interrumpirla. ¿Por dónde podemos subir la actividad? ¿Por el compromiso? ¿O No, mi corazón, ya la actividad queda acá registrada, ¿vale? cómo así? No le entiendo, profesor. Mi corazón, la actividad fueron los dibujos que realizamos, ¿sí? Ah, profe, pero es que como yo no participé, porque es que como estaba respondiendo las preguntas. Mi corazón, pero es que no estábamos respondiendo preguntas, estábamos haciendo la actividad y esa fue la actividad que se evaluó el día de hoy. Sin embargo, no te preocupes que yo valido ahí tu asistencia, ¿vale? Pero no estábamos respondiendo las preguntas, estábamos era haciendo la actividad. Bueno, mi corazón, para que lo tengas presente. Pero yo ahí igual con la asistencia y eso lo valido. Bueno, para que no te vayas a preocupar. Ah, listo. Hermosos, próxima semana, módulo 8.4, por favor, su proyecto, si no lo han hecho, hágalo durante este fin de semana. Y pues no, y ya, mis amores, creo que no, no es más. Los que dicen no pudimos entrar, no me funcionó, ¿qué va a pasar conmigo, profe? No se preocupe, validamos esa nota con
con el tema de la asistencia. ¿Listo, hermosos? Para que no se me vayan a estresar. Chao, profe, que tenga feliz viernes. Dios me la bendiga mucho. Igualmente. Muchas Chao, gracias. Profe, feliz fin de chao, semana. profe, muchas gracias por su Chao, clase. profe. Chao. Que les Chao, vaya profe. muy bien. Un Profe, abrazo. Dios la bendiga, la proteja. Bye, teacher. No, profe, le queremos, profe. La amamos mucho, profe. Le queremos mucho, Profe. Oye, los profe. dibujos. Chao, chao. Profe, ¿seguimos viendo dibujos? Así ya se los pongo ahorita. Chao, profe, muchas gracias por su clase. Chao, lindos. Chao, chao. Chao, profe, feliz día del amor y la amistad. Igual, Dios me los Sí, bendiga. profe, feliz día, la queremos mucho. Se les quiere también. Feliz día, bye, profe. Bye, bye. Chao.